En este vídeo voy a tratar predicción de tendencias de enfoque general, es decir, que estas tendencias son ciertas para todo el mundo, para todas las personas y también grupos sociales. La verdad es que el hecho de que sean generales quiere decir que son abstractas, a veces son un poco abstractas y no hablo sobre cosas concretas que van a suceder ni a personas concretas, porque para eso hay que hacer un tipo de estudio muy profundo y que seguramente al gran público no le interese tanto. Entonces, la ventaja de este tipo de pronóstico es que sirve para muchísimos públicos, sirve para muchísimos tipos de acontecimiento, para tu vida personal, para tu vida privada, para la vida de la empresa en la que trabajas, el país en el que estás y para toda clase de situaciones que tienen lugar en el mundo. Entonces, podríais haceros la pregunta de si realmente puede predecirse el futuro. Bueno, esto es algo que tengo pensado tratar en siguientes vídeos, pero la respuesta es que sí, si no yo no estaría haciendo este vídeo. Se puede predecir en términos de tendencias energéticas o lo que podríamos llamar tendencias arquetípicas, es decir, de alguna clase de modelos de eh, acontecimientos y patrones de comportamiento. Pero lo que va a suceder de manera específica y exacta, eso depende del sujeto en cuestión y el contexto en el que está. Por último, a lo mejor os podéis preguntar por qué he escogido este formato de predicción por mes lunar y no por el mes convencional del calendario que solemos utilizar. Bien, pues porque el calendario realmente no guarda ninguna relación con factores astrológicos, con lo cual es mucho más realista hablar de predicción de tendencias dentro de la unidad básica del tiempo, que es el ciclo sol y lunar. Entonces vamos a empezar este primer vídeo, espero que os interese y que gracias a vídeos como este pues podáis aprender astrología y desarrollar vuestra comprensión natural de lo que es un fenómeno extraordinario, algo que merece la pena conocer. Bueno, pues vamos a ir empezando. Aquí tenemos la carta astral del mes pasado, de la lunación del mes pasado. Como ya dije en mi texto, se trataba de la lunación más negociadora, cooperativa, justiciera e indecisa del año. Y dije en resumen que había un gran interés por lo armonioso, la búsqueda de armonía, equilibrio, que al mismo tiempo había mucha energía precipitada y que al mismo tiempo también había un sentido de mucha incertidumbre en torno a las estructuras por las que nos regíamos. Entonces concluí que iba a ser una fase muy incierta de aspiración a altos principios sociales, de asuntos políticos de relevancia, de indecisión y de enredos de avances y rectificaciones. Cualquiera que sepa un poco sobre política española en este momento sabrá que esto ha sido así. Entonces, entrando en un poquito más de detalle, la parte que tenía que ver con la armonía era la de estos planetas en Libra, Luna, Sol y Júpiter al principio de Libra. Esto indicaba una fase muy orientada a la búsqueda de equilibrios sociales nuevos, aspiraciones a mayores cuotas de justicia y de igualdad, sensibilidad a lo estético y a lo artístico, cosas que se concretan en pues, lo que es la negociación, el tratar de resolver los conflictos constructivamente, a través de la diplomacia y toda clase de gestos en favor de la armonía. Al mismo tiempo, la parte dura que había durante esta lunación que acabamos de terminar era la cuadratura entre Marte y Júpiter, que son estos dos de aquí, y esto creaba una tremenda paradoja porque esta parte no se parecía nada a lo primero que acabo de estar diciendo. Y esto, en cambio, hablaba de intensidad y de desmesura en la regulación de las energías de lucha y en la manera de abrirse camino. Marte en Capricornio típicamente enfoca la lucha y el ataque con aplomo, con solidez, con determinación, y la cuadratura en cuestión hace enfocar esa energía con alta intensidad y una gran motivación idealista que puede ser muy justiciera, es decir,
de hacer cualquier cosa con tal de que haya una motivación de alguna clase idealista. Es decir, acciones cuestionables, ¿no? Y bueno, una tendencia a la desregulación y a los excesos, en la que incluso la lucha y las peleas y las disputas pueden llegar a convertirse en fines en sí mismos. Eso era el segundo bloque de lo que ha dominado la situación en este último mes, y el tercer bloque era la cuadratura entre Saturno y Neptuno, que son estos dos, que lleva en marcha ya desde parte de 2015 y sobre todo desde noviembre 2015 hasta noviembre 2016. Este aspecto, que es bastante famoso, pues plantea dilemas entre la organización de la realidad material y los sentimientos de unidad y compasión. Y suele darse dos reacciones típicas. Una es cuando nos polarizamos, es decir, nos vamos al extremo de tipo saturnino, y entonces tenemos un esfuerzo por blindar cualquier forma de organización vigente, acarreando como consecuencia amargura, frialdad y un pánico fóbico a cualquier clase de infiltración de cambios. Cuando nos vamos a la polarización de Neptuno, es decir, nos vamos al otro extremo de tipo Neptuno, solemos tener unas ansias de disolución de todo acuerdo, contrato o forma de organización logrado previamente, a favor pues de los desfavorecidos, los excluidos y la sensibilidad al sufrimiento ajeno. Entonces, es bastante habitual durante las fases de Saturno-Neptuno en tensión, y este último mes han estado en mucha tensión, pues sentir francamente bastante desánimo y sensación de futilidad, tal y como se ha venido representando, por ejemplo, en el caso de España, pues en las elecciones repetidas, porque este patrón astrológico ha dominado la situación durante ambas elecciones, y también, pues como ya sabéis, durante la fase de crisis y de caos y hundimiento del PSOE. Entonces, vamos, en conclusión, se puede decir que esta era una fase en la que las decisiones claras y estables a medio largo plazo eran muy improbables, y sí ha podido ser quizás un tiempo valioso para considerar diferentes puntos de vista en profundidad y ponerse, testar el grado de solidez de estos diferentes puntos de vista y quizás avanzar algo en el arte de conciliarlos. Bien, por último decir que la luna llena de la última fase lunar pues ha sido muy intensa. Como podéis ver, aquí tenemos la luna en conjunción con Urano en oposición al Sol. Esto hablaría siempre de una luna llena y de unas 2 semanas posteriores particularmente inestables, tensas y desreguladas, con un alto grado de tensión nerviosa. Y esta cuadratura de aquí que teníamos en el momento de la luna llena entre, bueno, conjunción de Marte-Plutón, que ha sido una energía muy intensa, agresiva, poderosa, Marte con su característico aplomo en Capricornio, intensificado a la enésima al estar en conjunción con Plutón, y en cuadratura con Júpiter, pues habla de una fase energéticamente francamente muy agresiva, violenta y de dominación. Se puede utilizar, claro está, de manera consciente e integrada, y esto pues podría haber sido pues una fase de avance y de agresión sana y de logro y de determinación, porque representa una fuerza extremadamente implacable y determinada. Por lo negativo, pues desde luego una fase de violencia intensa. El hecho de que Venus estuviera en oposición a la estrella Algol, que se encuentra por aquí, estrella que es famosa por indicar sucesos de alta violencia, pues también predisponía a que fuera una fase difícil. Entonces vamos a ir con las diferencias del nuevo
mes astrológico y vamos a verlo todo día a día, progresando con este fantástico programa que es el Planet Watcher con su opción de avance y retroceso. Y vamos a entrar ya en este nuevo mes que es en el que estamos. Bien, entonces esto es la carta que tenemos para esta fase. ¿Qué es lo que destaca a priori? Pues la lunación, es decir, la luna nueva, tiene lugar en el signo de Escorpio, el signo que en esencia tiene que ver con la muerte y la transformación, pero que a nivel más práctico, concreto, tiene que ver con todo lo que se deriva de la muerte y la transformación. Es decir, el miedo a la pérdida de poder, el miedo a la pérdida de posesiones, pertenencias y el esfuerzo, el intento de ganar poder, de adquirir poder y también de transformarse. Es decir, es el signo que tiene que ver con la introspección, con la psicología, con la mirada hacia adentro, con la astucia por prever los movimientos de los demás y en este sentido pues con el sigilo y con el guardar bien la imagen de control, el control en general y todo lo que tiene que ver con la transformación y el empoderamiento. Al mismo tiempo, esta lunación tiene a Mercurio muy cerca también en Escorpio, con lo cual no es solamente lunarmente, es decir, emocionalmente, y de Sol, es decir, de voluntad, no es solamente de emoción y de Sol que tenemos esta cualidad escorpiana, sino también de manera de pensar y de procesar las ideas. Es decir, es un mes de un factor astucia muy alto. Al mismo tiempo, estos tres planetas están en un trígono muy exacto con el planeta Neptuno, que es el planeta de Piscis, y esto indica que al mismo tiempo que Escorpio, los planetas en Escorpio tienen una alta tendencia a la búsqueda de supervivencia, de control, de poder y a pensar en las cosas en términos de o tú o yo, al estar en contacto armonioso con Neptuno, el planeta de Piscis, que está en Piscis, en su propio signo, pues se amplía el margen de empatía y de sensibilidad hacia el sufrimiento de los demás, de modo que estos pensamientos escorpianos de intensidad y profundidad que muchas veces puede ser oscura, al mismo tiempo también abarca aún más sensibilidad, que es un tipo de sensibilidad que se abre a un cauce más universal, se abre a un cauce en el que yo siento el dolor y el sufrimiento de los demás, siento el dolor y sufrimiento de todos. Entonces esto es un gran bloque de mucha sensibilidad que hay en esta carta. Es un tipo de sensibilidad intimista, personalista en gran medida, pero al mismo tiempo abierto al sufrimiento de los demás. Entonces esto muchas veces va a generar, va a activar procesos basados en la compasión, en la solidaridad, en el intento de entender a los demás y también, por qué no decirlo, una cierta fascinación por la magia, la espiritualidad, la transformación y todo lo que es, pues también la transformación que conduce a la compasión. Entonces probablemente, aunque sea un comentario un poco superficial, las fiestas de Halloween de este año van a tener una cualidad bastante mágica. Al mismo tiempo tenemos a Júpiter en Libra, que entró en este signo hace un par de semanas. Júpiter en Libra tiene unos ideales que tienen mucho que ver con lo que son equilibrios sociales y una búsqueda de justicia, los ideales que nos hacen sentirnos abundantes y expansivos son ideales que tienen que ver con justicia, con cooperación, con negociación, con optar a favor de los equilibrios. Entonces esto pone mucho énfasis en los asuntos de la justicia durante todo un año, que es el tiempo que va a estar Júpiter en Libra, y pone mucho énfasis en temas de justicia también porque en otro signo muy relacionado con la justicia, que es Sagitario, está en Saturno, que ya hace meses que está en este signo, y también de manera muy temporal Venus. Entonces, Venus indica en este signo que afectivamente vamos a estar con una predisposición
a, digamos, vibrar y tener simpatía por todo lo que es cosmopolita, aventurero, extranjero, distante, un cierto enfoque filosófico. Y el hecho de tener 5 planetas nada menos en estos 3 signos, pues pone mucho énfasis en lo que es la reflexión psicológica, filosófica, sobre la vida comunitaria y la vida interior en relación a la comunidad. Y yo diría que si, bueno, hay algo compartido entre este bloque de aquí y este otro de aquí, que es que los planetas en Escorpio siempre van a tener mucho que ver con introspección y sigilo y vigilar la imagen que se da para no revelar excesivamente, para que el enemigo no pueda conocer nuestra posición. Entonces, planetas en Escorpio van a tener que ver con reserva, con una actitud, a pesar de los ideales sociales, de bastante reserva. Y Venus en Sagitario, por más que Venus en Sagitario quiera ir de excursión y montar una fiesta después de la excursión y divertirse por todo lo alto, al estar tan en conjunción con Saturno, indica una fase de cierta contención y frialdad afectiva. Entonces, entre los planetas de Escorpio y el Venus conjunción a Saturno, hay una fase de una cierta reserva y cautela afectiva, que puede ser muy favorable pues, para definir valores, para consolidar relaciones y para cuestiones que tienen que ver con la lealtad. Pues es una fase muy leal, de lealtades, pero al mismo tiempo con un tono social un tanto bajo, frío, quiero decir. Marte sigue en Capricornio con esa energía de, bueno, Marte, si Marte fuera un vehículo en el signo de Capricornio, pues sería un tanque, ¿no? La energía de lucha y de ataque en el signo de Capricornio se enfoca de una manera lenta, determinada, pero con muchísima capacidad de alcance, de largo alcance y de productividad y de hacer también, de hacer cumplir la ley. Entonces, todos los agentes sociales representados por Capricornio, como autoridades, policía, etcétera, con Marte en Capricornio, pues tienden a estar más activos. Lo que pasa que este Marte se ha alejado ya de Plutón, que como decía antes lo intensificaba muchísimo, y ahora está en cuadratura con Urano, con lo cual no encuentra una manera fácil de disparar o de maniobrar. Este tanque, que decía simbólicamente, pues tiene dificultades para avanzar en línea recta, cambia de opinión, no se decide y provoca alguna que otra rebelión innecesaria. Este tanque busca un sentido de libertad de movimientos, porque Urano es el planeta de la libertad, de la independencia, de las ideas alternativas, pero esta manera de encaminarse, al ser una cuadratura, no es fácil y es probable que a veces dispare antes de tiempo. Y, es posible que personas representadas por Capricornio, como pueden ser autoridades o fuerzas del orden público, eh, particularmente, pues empleen sus energías de maneras rebeldes, impredecibles o impulsivas inclusive. Entonces, hasta aquí con algunas notas generales sobre el tipo de mes que vamos a vivir. Decir que la luna nueva, no lo dije, empezaba a las 17 horas y 39 minutos de lo que es el tiempo del meridiano de Greenwich, el tiempo universal. 17 horas 39 minutos del día 30 de octubre. Y en este momento había unas activaciones particularmente intensas, como esta conjunción de Venus-Saturno, que se irá disolviendo a lo largo de la próxima semana, y también esta cuadratura de Marte-Urano, que se va a ir también disolviendo a lo largo de la próxima semana. La conjunción Marte-Plutón se va a disolver en 2 o 3 días más. Y entonces, deciros que durante esta fase tenemos en marcha una serie de aspectos de gran profundidad, de gran calado,
que van a irse activando con mucha más fuerza. Van a tener mucha más fuerza en la última semana de noviembre, la última semana de noviembre de 2016, podemos aseverar que va a ser extremadamente intensa. Hay muchos factores que típicamente tienen que ver con revoluciones, con dogmatismo, con fanatismo, con cambios estructurales y también con agresividad y belicosidad. Esto en los individuos y en las naciones y los grupos, por supuesto. Entonces, el primer factor del que os quiero hablar es, antes de entrar en lo que es la secuencia de cada día, hasta la próxima luna, me gustaría mencionaros algo sobre el primer gran aspecto que ya con la luna nueva, el día 30 de octubre, ya está en marcha. Júpiter cuadratura Plutón. Este aspecto es la tercera fase del ciclo de Júpiter, es decir, es como si fuera el cuarto menguante del ciclo de Júpiter-Plutón actual. Y os quiero poner unos ejemplos de lo que sucedieron las últimas veces que Júpiter y Plutón estaban en tensión. Y esto yo creo que os dará una buena idea acerca del tipo de temáticas e incluso lugares en los que vamos a ver acontecimientos importantes. Júpiter y Plutón formaron su primera cuadratura de este ciclo en el 2010. Entre junio y agosto de 2010 estaban en su pico y también entre enero y marzo de 2011. En esos momentos fueron cuando tuvo lugar la primavera árabe, la caída de Mubarak, la caída del gobierno de Yemen y de Libia, y cuando se intensificó enormemente la guerra civil en Siria. Luego la siguiente fase, bueno, en ese momento Júpiter estaba en el signo de Aries, que tiene mucho que ver con belicosidad, con avance, con conquista. El famoso toma la calle, toma la plaza del movimiento 15M español tenía mucho que ver con este Júpiter en Aries. Y cuando Júpiter se puso en oposición a Plutón, más o menos desde por aquí, desde esta zona de Cáncer, y Plutón estaba en esta zona de Capricornio, entonces sucedieron otra oleada de fases, de acontecimientos importantes, ¿no?, de este ciclo. Y fue particularmente entre julio y agosto y septiembre de 2013. ¿Qué sucedió en ese momento? Pues hubo un golpe de estado en Egipto, una terrible, horrorosa matanza con armas químicas en Siria en las que perecieron entre 1.400 y 2.000 personas. Y en enero y mayo de 2014, que volvió a estar Júpiter en oposición a Plutón desde Cáncer, tuvimos algunos acontecimientos como el gran lío entre Crimea, Ucrania y Rusia. Suiza restringió acceso a los ciudadanos de la Unión Europea, de modo que abandonaba el acuerdo de libre circulación de la Unión Europea. Se fundó Podemos. Y cuestiones que todas tienen que ver con lo Júpiter. Júpiter siempre tiene que ver con expansión, con ideales, y Plutón, que tiene que ver con cuestiones de poder y de transformación. Típicamente cuando Júpiter y Plutón están en tensión, como han estado en esas dos fases que os describía, la de Aries, la de Cáncer y ahora la de Libra que empieza y que se va a poner muy fuerte al final de noviembre, típicamente tenemos una fase de visiones poderosas, visiones filosóficas, mágico, chamánicas, donde hay una fascinación por el poder en sí, hay una fascinación por los horizontes o los valores que dan sentido, y los valores que se utilizan cobran una gran fuerza y como que se sacralizan, se elevan a un plano de profundidad y de intensidad mágica, por así decirlo, y tiende a dar lugar a fenómenos relacionados con el dogmatismo y el fanatismo, es decir, llevar los ideales de Júpiter de una manera poderosa, que puede ser beneficiosa a veces, desde luego puede tener que ver con una filosofía transformativa importante, poderosa, profunda, como podría ser la que vemos en el partido político Podemos,
que al mismo tiempo, al estar en este tipo de fase tensa, dinámica, como es una cuadratura, pues indica que no es fácil alcanzar una graduación acertada y equilibrada. Sí representa una gran oportunidad de utilizar la filosofía y los ideales de una manera empoderante y transformadora, al mismo tiempo que plantea un gran reto sobre cómo gestionar la intensidad de esa convicción. Entonces, ahí tenemos unos ejemplos acerca de esta cuadratura que, si os fijáis, cuando le vaya dando yo al dial y vayamos viendo la luna pasar a lo largo de todos los signos hasta encontrarse en la próxima luna nueva, si os vais fijando veréis cómo va intensificándose esta cuadratura, es decir, Júpiter se acerca cada vez más a una cuadratura exacta con Plutón. Bien, vamos con... bueno, decir que esto de Júpiter-Plutón, esta cuadratura, empezó en torno al 12 de octubre y su primer pico va a ser entre el 20 y el 25 de noviembre. Luego habrá un pico en marzo, de noviembre, finales de noviembre al 25 de marzo, el pico se va a mantener francamente muy alto. O sea que esto que acabo de describir va a ser válido para toda esta fase. Desde Libra podemos esperar que los ideales en cuestión no van a ser de tipo Aries de invasividad, no van a ser de tipo Cáncer de nacionalismo. Se me olvidó decir que cuando estaba Júpiter en Cáncer también es cuando se formó la gran cadena humana en Cataluña, la llamada Vía Catalana, de una punta de Cataluña a la otra, para reivindicar la soberanía. Y también es cuando tuvo lugar en Kenia pues un terrible tiroteo y un gran secuestro en un centro comercial de ese país. Em, Júpiter en Cáncer tuvo mucho que ver con nacionalismo. Fue la fase en la que hubo los movimientos de independización en Cataluña, se intensificaron, y las de Escocia y todo el asunto de Crimea y Rusia al mismo tiempo. Algunas personas observadoras pensaríais que no era una coincidencia, y así es, no era una coincidencia. Júpiter, el planeta de los ideales, estaba en el signo de la patria, que es Cáncer, y de los anhelos de pertenencia a una patria, bueno, de ampliación de la patria propia, ¿no? Ahora, con los ideales en Libra, pues vamos a ver cómo probablemente es una fase extremadamente política. Es incluso posible, yo creo, que el 15M renazca en algún grado, a pesar del miedo a la ley Mordaza que existe actualmente en la población, pero es altamente probable que haya una gran fase de abusos diplomáticos. Júpiter en Libra, mal encaminado o inconsciente, puede representar expansión y oportunidades sociales en base a popularidad o en base a falacias sociales. Y va a ser una fase políticamente muy, 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 muy intensa esta. Bien, pues hasta aquí con lo que es Júpiter en cuadratura con Plutón. Vamos a ver lo que es Saturno en trígono con Urano, que están estos dos aquí. Estos han empezado a ponerse en trígono, un aspecto armonioso y pasivo, en torno al 25 de octubre. Y van a ponerse en pico, es decir, la mayor intensidad de este trígono va a tener lugar en torno al 20 de diciembre de este año, y también en mayo del 2017. Pues, ¿qué pasó la última vez que Saturno y Urano estaban en una fase intensa entre sí? La última vez que Saturno y Urano estaban en una fase intensa entre sí era cuando Urano estaba por aquí, por estas alturas de Aries, un joven Urano en Aries, y Saturno se encontraba por aquí al otro lado. Ay, mentira, me he equivocado, perdón. Urano estaba en Piscis en ese momento y Saturno estaba por aquí al final de Virgo. Entonces eso era la fase de oposición. Se dice que el ciclo de Saturno-Urano tiene mucho que ver con los ciclos del capitalismo
en tanto que Saturno representa los acuerdos, la manera de organizar, la manera de gestionar la productividad, que es algo muy asociado al capitalismo, y Urano representa la innovación, la tecnología y los avances de oportunidades. Es verdad que Saturno y Urano rigen también otros fenómenos, y teniendo en cuenta que vivimos la mayoría en una sociedad capitalista, incluso de una fase llamada neoliberalismo del capitalismo, en las que corporaciones dominan la situación muy por encima de organizaciones y gobiernos y agentes sociales, pues aquí vamos a asistir a una nueva fase de desarrollo de los intereses de esta ideología económica, que es el capitalismo. ¿Y qué pasó la última vez? ¿Qué pasó la última vez que Urano y Saturno estaban en tensión desde estos signos? Bien, pues era entre octubre de 2008 y febrero de 2009, y también luego otra vez en septiembre de 2009. Y en ese momento pues asistimos a la quiebra de Lehman Brothers, la famosa crisis de la que tantísimo hemos hablado desde ese momento, empezó cuando esos dos planetas estaban en tensión. Típicamente, como he dicho, representa fases de desarrollo positivos sí o negativos del capitalismo. También en ese momento hubieron los escandalosos rescates que han hundido a muchos estados en la quiebra o la pobreza estructural. También en ese momento fue elegido Obama. No sé muy bien si podemos esperar que esto será indicador de que las elecciones norteamericanas van a ser ganadas por los demócratas, pero ahí queda el dato. Eso es lo que pasó la última vez que Saturno y Urano estaban en pico. En esta ocasión están en trígono, lo cual representa una fase no tan de ruptura o de polarización o de extremismos y de inestabilidad, como en 2008-2009, sino que representa una fase de integración armoniosa de lo que es el principio de organización, Saturno, y el principio de innovación, Urano. Entonces podríamos pensar, esperemos que no, por el bien de la democracia, desde luego, que acuerdos comerciales como CETA o TTIP no progresen, pero es que la astrología no entiende de colores políticos ni intereses, simplemente habla de energías y arquetipos, y bajo un determinado sello energético pues pueden suceder infinidad de cosas relacionadas con ese sello energético, según el sujeto y el contexto en cuestión. Bien, atentos a este aspecto, porque a lo largo del mes también va a irse intensificando. Por último, el aspecto que quiero destacaros, porque es el que es más importante junto con estos dos, es el de Júpiter-Urano. Júpiter en cuadratura con Urano. ¿Dónde están? Júpiter está aquí. Perdón, Júpiter oposición Urano, y Urano está aquí. A lo largo de los próximos días, Júpiter se va a poner tanto más lejos dentro de Libra que va a empezar a hacer oposición a Urano. Muy bien. ¿Y cuándo fue la última vez en la que esto sucedió? Bueno, pues era también en torno a agosto-septiembre de 2013, que es cuando hubo el golpe de estado en Egipto, y también en torno a entre enero y mayo de 2014, que es cuando se fundó Podemos y hubo toda la movida entre Crimea, Ucrania y Rusia. Entonces, ese momento, desde luego, esa fase, esa famosa fase en la que tantas cosas suceden al mismo tiempo, de enero a mayo 2014, podemos afirmar que se trata de un momento claramente de espejo con la actualidad. Es el momento más parecido a la actualidad, me atrevería a decir, de los últimos muchos años, porque va a coincidir un Júpiter oposición a Urano y un Júpiter cuadratura a Plutón al mismo tiempo. Es posible que no sucedan
exactamente, o sea, evoluciones o progresiones en exactamente los mismos campos, pero sí va a tener que ver en el sentido arquetípico, en el sentido energético, en el sentido psicológico. Entonces, Júpiter es el planeta de los ideales, Urano es el planeta de la independencia, las ideas nuevas, todo lo que es contracorriente o todo lo que no ha pasado por el filtro del consenso y la estabilidad de la experiencia. Y entonces cuando Júpiter y Urano están en tensión entre sí, siempre asistimos a momentos de innovación, de entusiasmo filosófico, Júpiter, por la innovación y el avance, aunque no hay ninguna garantía de que la manera de entender el avance sea humanista o no. Entonces, Júpiter opuesto a Urano concretamente suele activar revoluciones de tipo anti. Hay una gran pasión, entusiasmo, fervor por lo que es entender las revoluciones desde el punto de vista de oponerse a algo. Es decir, habitualmente, para bien y para mal, no suele enfocarse las revoluciones desde el punto de vista de para qué lo queremos o en qué sí lo queremos, sino que más bien tiende a enfocarse, para bien y para mal, como digo, desde el punto de vista de lo que no queremos, desde el punto de vista de aquello que oponemos. Entonces esto seduce muchísimo a lo que es la mentalidad rebelde, la mentalidad rebelde sin causa y la mentalidad rebelde tiránica, porque muchas veces la rebeldía y la tiranía no andan excesivamente lejos, aunque también es cierto obviamente que las estabilidades que se perpetúan en el tiempo son siempre tiránicas y podridas y corruptas. Pero al mismo tiempo hay que indicar que los ideales de rebeldía y de libertad no necesariamente son garantía pues, de valores como la democracia, por ejemplo. Al mismo tiempo, Júpiter desde Libra, en oposición con Urano, sí se maneja desde un centro fuerte, claro, sano, sí se emplea de manera equilibrada, consciente, integrada, podríamos pensar que será una fase de innovación política o de decisiones políticas que hacen avanzar la democracia varios pasos, como es tan necesario, ¿no? En España y en todo el mundo. Por último, un aspecto particularmente importante, porque hay varios aspectos que cobran fuerza al final de mes, pero el aspecto más importante al final de mes, y así ya os los tengo todos presentados, será un trígono entre Marte y Júpiter. Marte va a pasar, a lo largo de este mes lunar, va a pasar a Acuario y desde ahí va a estar en trígono con Júpiter. Es decir, Marte, planeta de la acción, el avance, el impulso, va a estar en armonía con el planeta de los ideales. Esto va a representar una fase de ampliación del espectro de acción de Marte, va a representar una fase de querer conseguir más, quererse expandir más, querer luchar más, y una fase de acción y avance, que es una cosa de Marte, eh, proporcional al entusiasmo idealista que se sienta. Es decir, cuanto más Júpiter, es decir, más ideal, más entusiasmo sintamos, más ganas va a haber de atacar, de luchar, de posicionarse por los valores sociales o los que sean. Podríamos pensar que Marte, estando en un signo social gregario, muchas veces asociado a los movimientos sociales y las redes sociales, como es Acuario, en trígono con Júpiter en Libra, con toda su carga de ética y razones sociales, podríamos pensar que va a ser una fase de fin de noviembre particularmente intensa en cuanto a lo que es lucha social. Entre una cosa y otra puede parecer, yo creo que va a haber bastante tema social. Entonces, llegados a este punto, vamos a entrar por fin en lo que es el dial en movimiento de estos días.
Y vamos a poner algunas cualidades más sobre la mesa para describir lo que tenemos durante esta lunación en Escorpio. Muy bien, pues los 2 primeros días de la lunación, la luna estará en Escorpio, será la fase emocionalmente más intensa y escorpiana, más de mundo oculto. Podéis ver cómo avanzan las fechas aquí. Cuando llegue la luna a Sagitario habrá un aumento de sensación de optimismo, buen rollo, diversión. Y cuando estén ambos planetas femeninos, la luna y Venus, en el signo de Sagitario junto a Saturno, pues se va a notar bastante la predisposición social a la filosofía y a pensar en términos de horizontes amplios. No voy a detenerme en exceso en todos los días porque considero que ya os he dado una idea general muy poderosa sobre lo que es el mes en sí. Llegamos al día 4 de noviembre y vemos cómo poco a poco empieza a crecer la cuadratura entre Júpiter y Plutón. Ahora ya tenemos a la Luna en Capricornio. Siempre es una fase emocionalmente bastante seria, parca y de gran inclinación al pensamiento austero, realista y con una predisposición a hacernos cargo de lo que es la actitud política. Al fin y al cabo todos somos seres políticos. El día siguiente, pues la Luna pasa por encima de Plutón, representando la fase psicológicamente más intensa de, si cabe, la más intensa del mes, y al estar entre Plutón y Marte, pues emocionalmente podemos esperar bastante ajetreo, y más cabe aún al estar en cuadratura con Urano. El día 5 de noviembre podemos aseverar que no va a ser un día emocionalmente cómodo, ni tampoco cuando entre la luna en Acuario, porque al estar tan cerca de Marte, habitualmente hay sentimientos de ajetreo. Progresamos, avanzamos, la luna el día 7 está en un trígono de algunas horas con Júpiter. Aquí la emoción es algo más expansiva y descansada. Al día siguiente la luna va hacia el final de Acuario. Siempre hay una gran predisposición social y a las ideas diferentes y raras y una cierta simpatía y gusto e incluso necesidad de lo excéntrico cuando está la luna en este signo. Al día siguiente entra en el signo más sensible de todos, que es Piscis, y hace conjunción a Neptuno. Es decir, el día 9 de noviembre va a ser una de las fases, como siempre es cuando está la luna en conjunción con Neptuno en Piscis, pues más soñadora, sensible y atenta a las imágenes del inconsciente colectivo. Es el momento en el que típicamente sentimos, además que está la luna en trígono con el sol ese día, típicamente sentimos más compasión y ganas de que el mundo sea un poquito menos difícil y doliente. Ese mismo día Marte entra en Acuario. Después de algunas semanas en el signo de Capricornio, entra en el signo de las ideas nuevas, del futuro, el signo de la hermandad, el signo que tiene que ver con la red social mucho antes de que existiera Facebook y Twitter y todo esto. La red social entendida como el tejido social interconectado en el que cualquier persona puede participar y colaborar y promover ideas o conceptos nuevos. Entonces, Marte en Acuario habitualmente activa mucho lo que son las campañas activistas y los asuntos activistas y de redes sociales. Y entonces este día es importante y 3 días después, perdón, vamos a asistir a otros 2
grandes cambios de signos. Venus pasará a Sagitario y Venus pasará a Capricornio, perdón, y Mercurio pasará a Sagitario. Entonces, un día más de la luna en Piscis, pasa a Aries. Emocionalmente siempre estamos más encendidos cuando está la luna en Aries, con más impulsividad, con más lanzarse a la acción. Ante la duda, lo que hacemos con la luna en Aries es actuar, es lo que nos parece eh, coherente. Y al día siguiente, aún con la luna en Aries y en conjunción con Urano, que habla de un momento bastante revuelto emocionalmente, también aún más con este quincuncio, la línea verde al Sol, pues ese día, como os he dicho, entra de golpe Venus en Capricornio, es decir, Venus sale del signo pues de la filosofía, de la expansión, de los viajes, de las aventuras, de la nobleza, de los ideales de Sagitario y entra en el signo Capricornio del compromiso, de la ley, de la responsabilidad, del deber, de la formalidad. Entonces, afectivamente pasamos de una versión un poco más happy, alegre, ligero, a una versión un tanto más seria, comprometida y algo más reservada. Entonces sigue manteniéndose, se consolida la reserva emocional que ya había en este mes. Y Mercurio, que estaba al final de Escorpio, pensando de manera introspectiva, pensando de manera calculadora, pensando de manera sigilosa y cuidadosa y pensando las cosas a fondo, pues pasa al signo de la filosofía, al signo de la expansión, al signo de tan jovial como es Sagitario. De modo que un planeta sale de un signo serio a otro más alegre y un planeta sale de un signo más alegre a otro más serio. Con lo cual, por así decirlo, lo que ganamos por un lado lo perdemos por el otro, ¿no? Bien, avanzamos un día más, entra la luna en Tauro, avanzamos otro día más y con la luna en Tauro siempre habitualmente estamos más estables, más orientados hacia las cuestiones domésticas, prácticas, económicas, con incluso cierto gusto por el trabajo y las cosas de cada día y la sencillez. Y es aquí donde tenemos la luna llena. No es una luna llena tan intensa como la del mes pasado, que era una luna llena muy intensa, pero es que al mismo tiempo se están cocinando tantas cosas que se va a notar esa intensidad. La cuadratura de Júpiter-Saturno ha avanzado un tanto, como podéis ver. Esta es una luna nueva, una luna llena, perdón, muy importante, muy celebrada en toda clase de tradiciones espirituales. Y si seguimos avanzando en la rueda, pasamos al día siguiente a la luna en Géminis, estaremos 2 días con la luna en Géminis, el humor se hace más sociable, más interactivo, más predispuesto al compartir ideas, al estar pues de tertulia y compartiendo noticias, un poco más intelectuales, digamos. Y el día que me interesa destacaros un tanto más es el día, bueno, hacia el 17 y el 18 ya muchas cosas empiezan a intensificarse. Veamos, el trígono Saturno-Urano se va intensificando, la cuadratura Júpiter-Plutón está solamente a 1 grado de culminar, es decir, está muy intenso. Esos ideales de dogmatismo que yo os había dicho, con la luna en Cáncer estamos más retirados y sensibles, tanto tiernos como también infantiles e imaginativos, hacia el hogar y hacia la casa, hacia lo familiar. Pasamos por ese momento en el que la luna se opone a Plutón,
y está en cuadratura con Urano. También es un momento de poco sosiego, aunque algo compensado por el trígono al Sol. Avanzamos un poco más. Con la luna en Leo, pues aumentan las ganas de pasárselo bien, el espíritu festivo, algo de sentimientos atacados por estar la luna en oposición a Marte. Avanzamos un día más. La luna en trígono con Urano desde Leo, pues un espíritu festivo y bastante inventivo en estos momentos, con predisposición al ingenio y pues al teatro social, creativo, divertido. Como veis, pues siempre hay muchas cosas de las que se puede hablar y no hay tiempo para todo, desde luego. Este día, el 20 de noviembre, Neptuno se pone directo, de esto no voy a comentar mucho. Neptuno lleva unas semanas en retroceso, este día se pone directo y al día siguiente, el 21, es cuando tenemos algunas horas antes es cuando teníamos la cuadratura menguante del Sol y la Luna en cuarto menguante. Vamos, estamos ya en la última cuarta fase del ciclo lunar. Venus, dentro de Capricornio, tanto más serio y formal que Sagitario, ha empezado a ponerse, a unirse en conjunción con Plutón, trayendo toda clase de asociaciones de poder, dinero, fama, riqueza, el poder en todos sus sentidos al planeta del afecto, al planeta de las posesiones, de los valores y del amor personal. Entonces el amor estos días, si al principio de la lunación estaba Venus en conjunción con Saturno y era como más sobrio y serio, ahora en Capricornio sigue siendo sobrio y serio, pero se intensifica el grado de apego psicológico, el grado de pasión, el grado de intensidad afectiva. Y como podéis ver aquí, ya tenemos a Júpiter en cuadratura exacta con Plutón. Esto se va a mantener casi hasta el final de mes. Tenemos más cosas. Tenemos que Marte en Acuario se ha puesto en quincuncio, es decir, se ha puesto en un aspecto tenso con el nodo norte. Comentar que la gran mayoría de atentados yihadistas han tenido lugar siempre, al menos todas las más grandes, han tenido lugar en fases en las que Marte estaba en tensión con el nodo norte o el nodo sur, o vamos, el eje de los nodos. Con lo cual aquí tenemos algunos indicadores entre esto y el fanatismo de Júpiter cuadratura Plutón. Ojalá sea que no, desde luego. Ojalá, yo no pretendo que esto acierte en forma de pronóstico. Digo que si hay alguien por ahí en este planeta, y para bien y para mal los hay, que tengan esta agenda social, pues es posible que sea un momento de actuación. También señalar que Mercurio, el planeta de las ideas, el pensamiento y la comunicación, ha empezado a ponerse en línea en conjunción con Saturno, es decir, aquí lo que es la comunicación filosófica de vistas amplias empieza a hacerse más seria, empieza a hacerse más rigurosa, esto es un aspecto que indica ciencia y rigurosidad en las ideas. También se han ido intensificando otros aspectos como el Venus-Plutón. Marte ha empezado a formar el trígono con Júpiter, esas ganas de luchar por ideales que ya os comenté al principio. Avanzamos. Con la luna en Virgo el humor social es más discreto, reservado, con una simpatía por lo práctico, por lo que es poner las cosas en orden. Avanzamos un día más.
23 de noviembre por la tarde todavía tenemos a la luna en Virgo y entra en Libra, donde emocionalmente hablamos de un gusto pues por la armonía y la estética. Aquí fijaos que se crea un aspecto bastante curioso, que es que la luna se acerca muchísimo al signo de, bueno, al planeta Júpiter. Y por aquí, por este lado, teníamos que Venus y Plutón estaban ya en conjunción exacta. Este momento, que para España pues será sobre las 12 de la noche, del día 25 de noviembre, pues está claro que esto, sea lo que sea, llega a su máximo pico, ¿no? Ambos planetas femeninos, la Luna y Venus, están involucrados con este aspecto Júpiter-Plutón de los ideales que tienden a ser dogmáticos, fanáticos o por lo menos de gran intensidad transformativa. Ya tenemos un trígono Saturno-Urano bastante avanzado, tenemos un Mercurio todavía cerca de Saturno y también en trígono con Urano. Esto indica que es una fase muy interesante para lo que es el pensamiento, dado que Mercurio, Saturno y Mercurio, Urano indican ambos ciencia. Avanzamos al día 26, la luna al final de Libra. Ay, me he saltado la entrada del Sol en Sagitario, mis disculpas. El Sol ha entrado en Sagitario el día 22 de noviembre, es decir, el Sol, que representa la intencionalidad, la vitalidad del mes, ha salido desde el signo introspectivo de muerte y transformación al signo de expansión, sentido, filosofía, viajes, lo extranjero, etc. Y básicamente es señalar que el día 25 ha habido esa conjunción exacta de Venus y Saturno, hay de Venus y Plutón. A partir de aquí, el aspecto Marte-Júpiter se pone más exacto. La luna en Escorpio indica, ya lo hemos hablado al principio, una fuerte introspección y cierto extremismo emocional. Y está más o menos pues su última fase en Escorpio, en el que los ideales rebeldes han llegado ya a un pico casi máximo, los ideales dogmáticos también. ¿Qué más podríamos destacar? Podríamos destacar que el planeta de la invención y de las ideas, Urano, está siendo activado tanto por Plutón, aunque esto ya hace 6 años que lo tenemos, no voy a hablar de esto. Está siendo activado por Saturno, está siendo disciplinado por Saturno y está siendo excitado filosóficamente por el planeta de la expansión. Entonces, el planeta de la rebeldía y la innovación tiene mucho énfasis este final de mes. Podríamos pensar que será una fase intensa en estos sentidos de Urano. También hay mucha belicosidad, como hemos señalado. Y yo creo que con esto más o menos resumo el mes. Es el primer vídeo que hago de este tipo con el dial astrológico delante. Espero que os haya interesado. Espero que os haya servido para entender cómo funciona todo esto de la astrología. Estamos hablando de algo absolutamente real, concreto, práctico, con muchísimo bagaje y experiencia de personas que nos han antecedido. Esta lunación nueva, la que empieza el 29 de noviembre, va a ser tema del próximo vídeo, pero podemos ver que la vibración ha cambiado un tanto de tan sombrío y serio y reservado de Escorpio a más happy, alegre, suelto de Sagitario y con una visión muy de mundo grande, ¿no? No obstante, esos planetas belicosos y de lucha forman bastantes tensiones,
como ya os he dicho, este momento se parece bastante mucho a el del periodo enero-mayo 2014 y ese momento será de nuestro... podemos aprender y vernos reflejados en ese momento. Nada más, gracias por vuestro interés, muchísimas gracias por compartir y por suscribiros a este canal. Tened en cuenta que a partir de ahora habrá esto no en cada mes de calendario, que al fin y al cabo es una convención cultural bastante limitada, pero sí tendremos esto cuando se acerque la lunación nueva. O sea que si miráis al cielo y veis que se acerca la luna nueva, que hay mucha oscuridad, que no se ve la luna, que se ven mucho las estrellas, ya sabéis que este informe está de camino. O sea que nada, gracias por estar ahí, gracias por compartirlo y que haya conciencia y paz.